Buenas tardes a este tema tan interesante de hoy. Es un tema que ya hemos hablado, pero vamos a profundizar un poco más en él. Lleva por título la autoobservación psicológica. Y es interesante por ver sobre todo en qué consiste eso de la autoobservación psicológica. No debemos confundir lo que es la autoobservación con la observación, ¿vale? Normalmente lo que hacemos es observar, ¿no? Observar lo que hace el otro. No, eso no. Es un término un poco humorístico, pero en realidad es lo que más hacemos, observar lo que sucede fuera. Si siempre estamos observando los fenómenos externos, lo que sucede a través de los 5 sentidos, pues no vamos a poner realmente atención en nosotros mismos, en lo que nos está sucediendo ahora, en lo que nos sucede a nosotros. Eso es un tema, ¿no? Una cuestión. Y bueno, no sé qué tal, ¿se me ve algo? ¿No se me ve? Ha habido aquí un... Bueno, vamos a dejarlo. Una opción que ha salido mal. Lo importante de la autoobservación es entenderla. Entenderla. Hay varios conceptos que hay que manejar aquí. Hay que entender correctamente lo que son. Primero, pues, lo que debemos entender es a qué se refiere la autoobservación. Autoobservarse tiene que ver con comprenderse. No vale autocalificarse o autodeterminarse o creer que conocemos, ¿no? Podemos creer que nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Pero realmente, pues necesitamos comprender profundamente, comprender a un nivel profundo qué es lo que realmente sabemos y qué es lo que realmente no sabemos. De aquí podríamos decir pues que realmente observar y observarse pues también son dos cosas distintas, ¿vale? Una cosa sería observar lo exterior, ¿no? Tendríamos que empezar por ahí. Observar lo exterior, ¿no? La observación sería observar lo que hace el otro. No, eso no nos interesa, porque lo que haga el otro, digamos que está en su potestad, está en su poder. Sin embargo, lo que hacemos nosotros está en nuestro poder y en el de nadie más. Eso es muy interesante. Nos podemos ver o autohipnotizar con que estamos coaccionados. Efectivamente existen unos límites, bueno, que son las situaciones que se dan en la vida, las capacidades que tenemos en este momento, pero en el momento siguiente esas capacidades pueden variar, pueden verse aumentadas o pueden verse disminuidas. Cada momento vamos a explicar y vamos a decir, vamos a determinar que tiene unas limitaciones, las que sean. Pero, claro, la principal limitación la llevamos dentro. Cuando nosotros creemos que no podemos hacer algo, que no somos capaces, esa es la principal limitación. La diferencia entre observar y observarse
o la otroobservación y la autoobservación, la diferencia fundamental es que tú diriges la atención. Quien dice atención también dice energía, porque te está costando una energía. Hay un coste energético cuando tú tienes que atender a algo, ¿no? Si alguien no lo tiene claro, pues que tenga niños cerca, que le reclamen la atención, y entonces verás si realmente la atención cansa o no cansa. Y solamente muchas veces estás atendiendo a los niños, ni siquiera te supone un esfuerzo físico o tienes que estar pensando, no, solamente estás atendiendo niños. Un bebé, vamos a poner un bebé que, bueno, pues no te va a pedir que le cuentes un cuento, un bebé de 0 a 6 meses, por ejemplo, pero tienes que estar atendiéndole. Tienes que estar con cuidado, que no le pase nada, que igual te reclama, que igual tiene hambre, que igual tiene sed, que igual solamente quiere que le mires. Entonces la atención tiene un coste energético. La diferencia es atender a lo exterior o atender a lo interior. Eso es la gran diferencia y eso es muy importante. Vamos a profundizar un poco más en esto. La atención orientada hacia dentro. Eso es la autoobservación. De eso que llamamos sí mismo. De eso que llamamos mí mismo. Atenderme a mí mismo. Atender cómo me estoy sintiendo. Atender qué estoy pensando. Atender qué estoy haciendo. ¿Vale? Eso sería una atención bastante simple. Habíamos hablado de los 3 cerebros. El cerebro mental, ¿no? El cerebro intelectual. ¿Qué estoy pensando? El cerebro emocional, el segundo, deditos. ¿Qué estoy sintiendo? Y el tercero. El tercero sería el motor. ¿Qué estoy haciendo? Bien, pues ahí tenemos otra vez lo que habíamos hablado de los 3 cerebros. El 3. Además, podíamos darle otra vuelta más con lo que habíamos explicado antes de la clave de Sol. La clave de Sol es sujeto, objeto y lugar. Sujeto. Yo y ¿qué más sujetos hay? Objeto. ¿Qué objetos hay? ¿Cuál es el objeto de que yo esté aquí? ¿Qué hago aquí? Lugar. ¿Dónde estoy? Estoy en una habitación, pero estoy en la tercera dimensión, estoy en la quinta, en la cuarta, estoy en el mundo de los sueños, estoy despierto, ¿vale? Eso sería llevarlo un poco más allá. Ahí también, ahí estamos jugando. Estamos haciendo 2 grupos de 3. Un grupo de 3 que es observador. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Y otro grupo de 3 que es observado. ¿Quién más hay aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué hay aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? La última sería una. Los objetos, tanto los objetos físicos que veas, o físicos o energéticos, lo que veas, así como lo que tu objeto en ese lugar, el objeto de que tú estés en ese lugar, o sea, qué hay aquí y qué estoy haciendo aquí, serían una sola cosa. Sujeto, objeto, lugar, pues serían el objeto. Una sola cosa. ¿Vale? Vemos que, bueno, hay muchas preguntas que podemos hacernos en cualquiera de esos 6 puntos. Hemos visto 3 internos y 3 externos. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto está muy bien, ¿no? ¿Pero qué sentido tiene?
¿Por qué yo tendría que tener interés en hacer todo esto? ¿Por qué no sería más interesante ver Telecinco? Sálvame. No voy a decir nombres. Me voy a callar. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría? Pues claro, aquí hay una reflexión previa. Porque, claro, si empezamos a hacer el tema este de la autoobservación, esta práctica es mucho mejor, no es mejor, mucho más fácil. Porque la podemos hacer donde estemos, en cualquier lugar, con quien estemos, haciendo lo que sea. No hay una limitación para esta práctica. Porque si estás haciendo algo, pues estás atento de lo que estás haciendo, al mismo tiempo de cómo te está haciendo sentir y al mismo tiempo de qué te está haciendo pensar. ¿Vale? Dándonos cuenta que hay cosas que nos hacen sentir y hay cosas que nos hacen pensar. Uno está haciendo algo, está fregando el suelo y hay una emoción que hemos vinculado previamente. Hay una programación que nosotros hemos hecho y a veces ni siquiera es positiva. Eso también se puede remediar con la autoobservación. Y hay otros actos, suelen ser más artísticos, que nos llevan a otra dimensión, nos revelan algo, nos resultan completamente reveladores y que nos transmiten, nos aportan una información, nos inspiran de una forma, solo el hacerlos. Pero pueden ser trabajos, pueden ser trabajos físicos, muy físicos. Pintar un cuadro también es algo físico. Escribir un texto, ahí interviene también el intelecto, ¿no? Uno tiene que poner más atención en lo que está pensando, tiene que limpiar, ¿no? Tiene que clarificar los pensamientos. Bien, pero ese no es el motivo principal. El motivo principal y el más importante es algo que hay que descubrir. Primero tiene que haber una revelación interna. Cuando uno se autoobserva y quiere progresar internamente, si todavía no conoce esto que hemos hablado más veces, que se llama la doctrina de los muchos yoes, o la doctrina de la aniquilación budista, si os gusta más el budismo, eso realmente, uno cuando no conoce eso, es muy fácil que se frustre en la espiritualidad. No hablo ni siquiera de escuelas, hablo de prácticas espirituales o místicas, incluso ascéticas, porque uno consigue hoy un resultado y al día siguiente en el fondo se ve igual. En el fondo nota que algo no ha cambiado, que tiene que volver a hacer una práctica espiritual muy intensa para volver a conseguir ese estado que logró por unos minutos, por unas horas o por unos días. Pero mantenerse en ese estado es complejo, no es tan fácil, no es tan fácil. Aquí, ¿qué reflexión hemos llegado a algunos, sobre todo los estudiantes gnósticos? Claro está. Estudiantes gnósticos no solo son los que se ponen la etiqueta, estudiantes gnósticos son todos aquellos que estudian y que en cierta medida acceden al conocimiento directo. Pues que el principal obstáculo es que no somos uno. Nos gustaría ser uno. Queda muy bonita la frase todos somos uno, porque en el fondo todos lo somos, pero en el fondo. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que hemos explicado aquí en diversas ocasiones. Ese uno se ha fragmentado en muchos egos o agregados psicológicos, también si os gusta el budismo,
podemos usar el término agregados psicológicos. Las culturas más occidentales hablan de defectos. Estaríamos hablando de defectos psicológicos. En tanto en cuanto no seamos uno, no vamos a poder observar con un solo punto de vista. De repente vendrá un agregado, se nos tomará poder de la máquina. La máquina también, estamos hablando de los cuerpos vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, también son una máquina. También son la máquina humana, esos 4 cuerpos. Por eso en esoterismo antiguo se les llamaba los 4 cuerpos de pecado. Porque el ego se manifiesta en esos 4 cuerpos también. Sí, en la parte astral también se manifiestan los egos. Luego hablaremos un poco, daremos algún ejemplo. Y en la parte mental también. Pues llega un ego, se apodera de la máquina humana, de esos 4 cuerpos físico, etérico, astral y mental. Y bien, pues hay otros cuerpos que no se puede apoderar el ego. Bien. Y entonces, pues ahora pensamos una cosa, luego pensamos otra. Nos descubrimos hablando con diferentes voces. Descubrimos diferentes voces en nuestra mente. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Habéis descubierto diferentes voces en vuestra mente hablando? Teniendo una conversación entre ellas incluso. Si os ha sucedido, es señal de que habéis percibido algo. ¿Y qué es lo que habéis percibido? Nosotros lo hemos llamado la multiplicidad de yoes. Hay doctrinas que hablan del yo, que enaltecen el yo como vehículo. Ese concepto nosotros lo tenemos como personalidad, no lo tenemos como yo. ¿Por qué? Porque si ponemos al yo como algo divino, es facilísimo equivocarse y confundirlo con lo divino. Y el yo de divino no tiene nada. El yo realmente es el enemigo oculto, del que hablan muchos libros también de esoterismo. El yo tiene mucho que ver con el diablo. ¿Por qué? Porque la palabra diablo viene de la palabra diabolo, el que divide. Parte de la reconexión con lo divino está en la etimología de las palabras. Si buscamos el significado de las palabras antiguo, de dónde vienen, podemos entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque podemos eliminar parte de lo que es la deformación del lenguaje. Y con la deformación del lenguaje, la deformación de la cultura y la deformación de la sociedad. Entonces, si queremos ir a un tiempo en que las cosas eran más puras, podemos buscar el significado de las palabras y nos darán alguna pista. Tampoco es algo completamente necesario y relevante, pero nos puede dar pistas. Lo que sí que es necesario y completamente relevante es que exista autoobservación íntima de uno mismo. Si conseguimos esa autoobservación íntima, se nos van a revelar las cosas. Vamos a empezar a verlo nosotros por nosotros mismos, que es lo que queremos, verlo nosotros mismos. Cuando nosotros vemos esa multiplicidad de egos, de yoes, bueno, pues tenemos varias actitudes. Un error en este camino es dar por aceptada la multiplicidad de errores, descartando que hay una necesidad de estudio, hay una necesidad de observación, de autoestudio, de autoobservación directa de estos mismos errores. Es querer decir, no, ¿qué voy a hacer? No, si la culpa es que soy muy avaricioso. Ya, pero es que ¿qué le voy a hacer? Es que no puedo con eso. Es que a mí me gusta mucho el chocolate con leche y es que me pones eso y no puedo. ¿Qué voy a hacer? Eso es rendirse antes de empezar. Es el error más común en la sociedad. Porque ese error luego se traslada a cosas
que igual sí que nos afectan. No, es que los políticos son unos ladrones y son muy mala gente porque tal, pero claro, si uno reflexiona dice, claro, pero es que los políticos, ¿quién les permite que estén en el poder? ¿Quién les hace caso? ¿Quién les sigue? Ya no voy a decir ni siquiera quién les vota. ¿Quién consiente que esa persona le dé órdenes y encima las cumplo? Somos nosotros, somos los individuos. Si el pueblo entero, o vamos a decir, un porcentaje elevado del pueblo, incluso menos del 50%, se negara de forma rotunda y hiciera presión contra los defectos y los delitos de sus políticos, los políticos no podrían hacer nada. No podrían hacer sus fechorías. Pero claro, la gente dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Derrotismo. El derrotismo no sirve para nada más que para derrotarte, para autodescalificarte. Pues en este ámbito nos pasa lo mismo. Bueno, yo soy así, porque también pasa mucho que encontramos un defecto que nos sobrepasa, que nos, ¡guau! ¿Y qué hago con esto? Uno descubre un defecto mediante la observación y casi puede ser traumática a veces la experiencia, porque descubres defectos que estaban ocultos a ti mismo y son tus propios defectos que no sabes cómo manejar, ni cómo disolver, ni cómo, no sabes ni por dónde empezar. Bueno, pues hay que empezar por observarlos, investigarlos. Culpabilizarse ya hemos dicho que no sirve de nada. No sirve de nada. Hay sentimientos que sí que pueden servir. O sea, tener un sentimiento de arrepentimiento puede servir, pero si nos quedamos en el arrepentimiento, no vamos a hacer nada. Ese arrepentimiento tiene que culminar con un cambio. Tiene que culminar con algo que tiene que haber sido modificado, con una investigación de, bueno, ¿aquí qué está pasando? No soy capaz de cambiar esto. Voy a observarlo, voy a autoobservarme, voy a investigarlo, voy a ver cuando pasa esto, qué emociones y qué pensamientos y qué acciones, qué pasa en esos tres cerebros, ¿no? Luego, si uno sigue ampliando, pues puede ampliar el cerebro motor. Cerebro motor, cuando hablamos de los 5 centros donde se esconde el ego, el centro motor, pues, se divide en motor, instintivo, sexual, ¿vale? Eso ya es, vamos hilando cada vez más fino, pero para empezar, empezamos por esos 3 sitios. ¿Qué siento, qué pienso y qué hago? ¿Y qué tenemos con este tema? Tenemos que a veces nos sobrepasa, ¿no? Y no sabemos por dónde cogerlo. Bueno, pues primero investigamos y luego vamos eliminando. De aquí a pocos temas vamos a hablar cómo trabajar con esa energía que llamamos la Divina Madre, que tiene que ver con la energía sexual de forma directa, para poder eliminar esos defectos psicológicos que hemos descubierto previamente porque queremos generar un cambio. Todo parte de que queremos mejorar. Cuando empezamos a mejorar externamente, llega un punto que nos vemos limitados por lo interior. A algunos nos pasa al revés. A algunos queremos crecer externamente y ya directamente no nos dejan. Solo nos dejan crecer externamente o solo se ve un crecimiento exterior cuando hemos tenido un crecimiento y un cambio interior. ¿De acuerdo? Puede ser que haya estos 2 tipos de personas, ¿no? Que quieran crecer por fuera y hayan crecido por fuera todo lo que pueden y ya están limitados, o ya ni siquiera les dejan crecer por fuera. Están en un estado malo que ya no les dejan crecer por fuera. Tienen que empezar a arreglar desde dentro. Bien, eso no es relevante. Lo relevante es darnos cuenta, llegar a la comprensión profunda que el único cambio duradero y verdadero y fundamental es interior. No va a haber un cambio exterior ni duradero ni fundamental. Va a ser la corteza. Va a ser como un lavado de cara.
Va a ser como afeitarse y comprarse ropa nueva. No va a cambiar nada por dentro. Y entonces las causas se van a seguir repitiendo y los errores y las situaciones se van a seguir repitiendo. Muy bien. Dicho esto, pues huir, darse por vencido, ponerse excusas, en el fondo, que todos lo hacemos o lo hemos hecho en algún momento, pues es una forma de autoengaño, es una forma de huida, es una forma de dejarlo para mañana y el mañana nunca llega, ¿no? Solo existe, el ahora. El mañana no existe. Llegará mañana. Y cuando llegue mañana, que será miércoles, nos pasará como dice José Mota, ¿no? ¿Y cuándo vas a cambiar? Hoy no, mañana. Y el mañana nunca llega. Si queremos conseguir algo, tiene que ser ahora. Admitir esa pluralidad del yo y evidenciarla a través de la observación rigurosa son dos cosas distintas. Cualquiera puede admitir lo que yo estoy diciendo, decir, pues sí que es verdad, a veces pienso de una forma, a veces de otra. Vamos por pasos. Primero, quien no es capaz de admitirlo, nunca va a ser honesto consigo mismo a un nivel un poquito profundo. Quien no es capaz de admitir que tenemos diferentes yoes, diferentes personalidades, que se agarran a una personalidad central, pero que a veces toman el poder y pueden ser incluso contrarias a esa personalidad central. Eso es un punto. Darse cuenta que existen esos egos y que nos sabotean, ¿vale? Fase 1. Fase 2. Estudiar y autoobservar en detalle y en detenimiento esos egos. Esto os lo estoy planteando así porque, pues, os interesa el tema. Porque es un tema profundo. No es un tema para que cualquiera se interese mucho. La gente, como mucho, cuando hablo con ella, se suele quedar la mayoría en la fase 1, el que más. En darse cuenta que no es dueño de sí mismo porque no tiene individualidad. Porque hay multiplicidad de personajes viviendo dentro de uno. Lograr ese paso, tal. El segundo paso es decidirse a entrar en harina, ¿no? A ponerse por la faena de investigarlo. A ver cómo puede ser eso. ¿Cómo puede ser que yo tenga diferentes personalidades? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo actúan? Y el paso 3 sería darse cuenta que te sabotean y que lo mejor que puedes hacer es disolverlas. Y el paso 4 sería disolverlas. Aquí tenemos un punto que hay que poner de evidencia. Conocimiento es una cosa y comprensión es otra. Yo puedo conocer, que existe un continente que se llama América, pero yo igual no he ido nunca y no, o bueno, incluso he ido, pero yo no comprendo a un nivel profundo lo que es ese continente. Yo puedo... claro, porque aquí se confunde, ¿eh? Esto es un detalle que pongo de relieve porque solemos cometer errores, ¿no? Nos creemos más listos de lo que realmente somos. Yo puedo conocer que existe una cosa que se llama guitarra, pero saber tocar la guitarra con destreza es otra cosa. Y yo incluso puedo saber tocar la guitarra y puedo estar en un nivel que puedo tener incluso destreza y creer que yo comprendo perfectamente lo que es la guitarra. Pero en un nivel trascendental
no sé lo que es en esencia la guitarra. ¿Por qué? Eso lo explicaba creo que era Emmanuel Kant, si no que me corrija Delia, en el libro este de La razón pura, no recuerdo bien el título. Venía a decir que nos cuesta ver la cosa en sí. ¿Por qué? Porque yo lo que veo cuando veo la guitarra es el concepto que me he labrado durante todos mis años de práctica con la guitarra, en mi conocimiento de la guitarra y cómo la toco y tal. Yo me he labrado una imagen a veces de la guitarra. Igual no. Igual a base de tocar la guitarra he llegado a la comprensión profunda de lo que es la guitarra. Pero son cosas distintas. Una está en la superficie y la otra está en lo profundo. La cosa en sí misma, en esencia, no es algo que se pueda percibir con los 5 sentidos. Solo se puede percibir con la observación profunda. En el caso de nosotros y de nuestros egos, estamos hablando de autoobservación profunda. Cuando uno comprende algo a un nivel profundo, eso ya lo hemos integrado. Y ese conocimiento pasa a nuestra alma. Nos lo llevamos más allá de la tumba. Por eso tenemos grandes genios, como Mozart. A ver, no es explicable por ninguno de los métodos cientifistas, que no son ni científicos modernos, cómo un niño con 4 años empezó a componer obras, tocaba el clavicordio, tocaba todos los instrumentos que le ponían a su mano, porque ese niño llamado Mozart ya tenía ese conocimiento en su alma. ¿Por qué? Porque lo habían comprendido a nivel profundo, esencial. Se había ido más allá de la forma, más allá de todo, lo tenía completamente integrado. Por eso cuando volvió a nacer en el cuerpo del que conocimos como Mozart, ese alma ya sabía. Ese es el ejemplo más típico, pero tenemos un montón de ejemplos cotidianos. Hay gente que se le dan bien unas cosas. ¿Por qué se le dan bien unas cosas? De forma innata. La palabra viene innata. Antes de nacer. ¿Sí? Pues ahí es donde está la parte importante de cualquier cosa que aprendáis. Cualquier cosa. Llegar al conocimiento profundo, integrarlo a un nivel profundo. Y ahora, ¿cuál es la cosa más importante? ¿Qué es aquello en lo que nos lo vamos a llevar más allá de la tumba? ¿Quién es aquella persona que siempre nos acompaña? Estemos donde estemos. Pues somos nosotros mismos, ¿no? El trabajo más importante de todos los trabajos en cualquier área, cualquier ámbito, es sobre sí mismo. Es sobre nosotros mismos. Si nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, vamos a poder desarrollar cualquier otro conocimiento, cualquier otra actividad. Pero sin embargo, si nosotros estamos profundamente limitados por nuestros egos, que al fin y al cabo vienen de nuestros traumas, que al fin y al cabo vienen de nuestros gustos, nuestros placeres, pues eso nos va a limitar. En determinado momento nos va a limitar. Bien, tenemos que empezar a poco, tampoco nos podemos, porque bueno, pues yo igual ahora tengo un nivel de autoobservación, pero otra persona tiene otro mayor que yo. Y al principio tenía un nivel y cuando yo estaba autoobservándome acababa agotado. Y con el tiempo ya resulta que, oye, ya lo voy viendo de otra manera. Ya hasta me lo pide el cuerpo. Necesito, si no me he autoobservado hoy, es como que me falta algo y no sé el qué. Eso también pasa luego. Eso tiene que ver con convertirse en un atleta de la autoobservación. Si el atleta no sale a correr, pues ese día le falta algo, se siente mal. En cambio, si cada día nos autoobservamos en lo que hacemos,
Los beneficios son múltiples, infinitos, porque hay veces hacemos cosas, pero luego vemos que nos hemos excedido en una parte del trabajo, en otra parte no, una la hemos atendido, otra no hemos puesto bien la prioridad. Todo eso es corregible mediante la autoobservación. Si no tenemos esa autoobservación, no podemos hacer esa evaluación. Empezamos mejor el día si nos empezamos autoobservando, en silencio, como si en plan meditación. Eso también podemos autoobservarnos de múltiples formas. No hay un límite de así no te puedes autoobservar, no, te puedes autoobservar de muchísimas maneras. Y bueno, aquí hay una división, ¿no? Entre observador y observado. Esa observación, esa división, nosotros en estos estudios la queremos hacer más profunda. De hecho, es curioso. Ahora voy a explicarlo. Cuando uno se observa íntimamente y descubre esa multiplicidad de yoes, empieza a darse cuenta de lo que es su verdadero ser, su real ser. Porque empieza a observar los yoes como algo externo, algo observado. Y entonces, ¿quién es el observador? Incluso la personalidad se puede ver como algo externo. Llegar a ese punto es muy interesante. Porque entonces uno empieza a discernir, empieza a discriminar. Cuando se hace esa división entre observador y observado, luego uno puede pasar a otra fase. Porque me estaba acordando de mucha literatura hinduista y budista que hablan de un punto en el que observador y observado dejan de estar separados, ¿no? Eso tiene un nombre, se llama samadhi. Hay varios tipos de samadhi, tenemos el nirvikalpa samadhi, el savikalpa samadhi, hay grados. Ahora no me voy a meter ahí porque no es relevante, pero samadhi es una visión no dual, ¿sí? Entonces, si ese estado de no dualidad, ¿de dónde viene? Porque si nos quedamos tranquilos diciendo, no, todo es uno, todos somos Dios, tal, y lo decimos así de una forma intelectual o porque un día tuvimos una experiencia, pero ahora realmente no estamos teniendo esa experiencia, ahora mismo no lo estamos viviendo. Ahora mismo hay un observador y hay un observado. Si profundizas y consigues separar el ego del ser, el que observa siempre es el ser. Y el ego es observado, es otro objeto más, porque es un agregado psicológico, como hemos dicho al principio. Al identificarte profundamente con el ser, es cuando puede suceder esa experiencia que en el hinduismo se llama samadhi. ¿Cómo se diría en castellano? Se llamaría éxtasis. ¿Cómo se diría en japonés? Se llamaría satori. Estamos hablando de lo mismo. Pero siempre viene por un proceso de profunda identificación con el ser y discernimiento. Muy bien. Pues vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir un poquito más allá. La ley de la recurrencia. ¿Os acordáis que hablamos de que todo viene, vuelve una y otra vez y es mecánico? Pues aquí tenemos el tema este de la mecanicidad. Cuando no hay conciencia, los comportamientos son mecánicos. Tenemos que aplicar conciencia.
tenemos que aplicar atención. La conciencia y la atención están íntimamente relacionadas también a nivel etimológico y a nivel verbal. Esto tiene un porqué, que es que en el fondo todas las lenguas vienen de una antigua lengua sagrada que era hablada por los ángeles. Los lenguajes, de alguna manera, hablan de lo que esa cosa es en sí misma, pero el lenguaje, como cualquier palabra, ya es una conceptualización. Ya hemos creado lo que se llama una imagen mental o una efigie mental. También luego hablaremos de lo que es la efigie. Y aquí tenemos algo importante. Cuando nos autoobservamos y no hacemos lo que este o aquel ego quiere, empezamos a dejar de ser máquinas. Cuando nos autoobservamos y decimos, bueno, pero ¿aquí quién está hablando? ¿Quién me está metiendo esta prisa por hacer esto? Y empezamos a discernir dentro nuestro, es algo que hay que hacer, yo no puedo discernir por vosotros, nadie va a poder discernir por vosotros. Cada uno tenemos que hacer nuestro propio discernimiento. Por eso este camino es del autoconocimiento, no hay más, no hay más. No se le puede explicar a un ciego lo que es el amanecer. Tiene que suceder el milagro de que el ciego vea y entonces podrá experimentar el amanecer. Aquí es lo mismo. Pero a base de autoobservarnos vamos a conseguir el milagro de poder ver. Porque nos autoobservamos en lo intelectual, en lo emocional, en lo motor y nos podemos autoobservar más, ¿no? En más detalle, pero salimos de ahí. Ya tenemos algo, ya tenemos de dónde coger al toro. Ya no es algo ambiguo, ya no es, bueno, sí, pero la energía y no sé. No, no. Cosas concretas. La energía también es algo concreto, aunque para nosotros es abstracto. Pero es una cuestión de nuestra ceguera. No es que eso sea algo intangible. Simplemente es que es menos denso. Para nosotros es intangible. Y desde esta tercera dimensión es intangible. Pero también se puede notar, con lo cual, si se puede notar, ya no es tan intangible. Un solo momento, que es lo bastante consciente como para dejar de ser una máquina, si se hace voluntariamente, suele modificar radicalmente muchas circunstancias desagradables. Un solo momento. ¿Os dais cuenta que esto es revelador? Entonces no necesitas estar 16 horas al día en plena atención y si no, ay, es que no me sale bien. No, 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 no. Si lo consigues, pues ole. Ole y bravo y me quito el sombrero. Si no lo consigues, vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Sin prisa y sin pausa, que se dice. Vamos poco a poco. Aquí pues tenemos que ir ganando territorio a la mecanicidad. La mecanicidad tiene que ver con la ley de entropía, tiene que ver con el caos. Tiene que ver con que siempre hay que hacer un esfuerzo para salir de ese caos. Siempre, siempre. Nos requiere un esfuerzo, una atención. A veces, por ejemplo, quieres salir en astral y te echas a dormir y justo te despiertas y dices, si justo me he despertado cuando me estaba dando cuenta que estaba soñando, voy a volver otra vez a la cama. Vuelves otra vez a la cama y ya sigues otra vez abstraído en el sueño. Sigues otra vez dejándote llevar del sueño. No consigues despertar en el sueño, por más que te quedes ahí durmiendo horas y horas. Puedes entender o interpretar el simbolismo de los sueños, esas ideas disfrazadas, pero no consigues ser amo de tus sueños. No consigues
dominar el cuerpo por más horas que te quedes. Entonces, a eso ya se le pasó el turno. Ya no podemos quedarnos más horas intentando, porque a mí, lo explico porque es una cosa que me pasa. Entonces, cada cosa tiene su tiempo, su momento y su ciclo. Los ciclos también hay que saber manejarlos. ¿Por qué? Porque estamos en una máquina biológica que está completamente sujeta a los ciclos. Si sabemos manejarlos, podemos hacerlos servir o podemos, más bien nosotros, ponernos en el lugar y en el momento adecuado para que jueguen a nuestro favor también los ciclos. Por eso, la mecanicidad no es ni buena ni mala. Lo malo es ser víctima de la mecanicidad. Lo malo es estar atrapado. El dinero no es bueno ni malo. Hoy en día, en esta sociedad, lo malo es no tener dinero. Es bastante malo no tener dinero. Algo de dinero tienes que tener. Te lo puede dar la propia divinidad, si es que te lo mereces. Pero hay que tenerlo. La cárcel no es ni buena ni mala. Lo malo es estar dentro de la cárcel. ¿Me explico? Cada cosa es buena o mala en su lugar. El que fabrica cárceles, pues vive de ello. El que trabaja de funcionario de cárceles, de prisiones, pues también vive de ello. Bueno, son males necesarios, tal vez, no lo sé, pero están ahí. Si están ahí es por algo. Eso hay que entenderlo también, hay que investigarlo, ¿no? Porque, bueno, a mí me hace mucha gracia cuando se demonizan cosas. Siempre hay un interés. Siempre hay un interés en detrás, manipular a la gente. Crear un dogma para que la gente tampoco se autoobserve. Con la autoobservación y con esa habilidad de profundizar incluso en las cosas externas también, realmente es cuando podemos ser libres. Por eso está escrito, ¿no? Por eso ya dijo Jesús el Cristo aquello de buscad la verdad y la verdad os hará libres. Es una frase muy simple y muy profunda, porque habla de todo esto. Habla de que buscar la verdad es un acto, buscar la verdad. ¿Y de qué es un acto? De todo lo que hemos explicado. Es un acto de autoobservación, de comprensión profunda. Es un acto de integración, es un acto de análisis, es un acto de depuración. Ahí tenemos la eliminación de los defectos. Buscar la verdad, el hecho de buscar la verdad, hace que pongamos todo lo que creemos que sabemos en tela de juicio. Y eso es algo muy bueno. También hay que dosificarlo, ¿vale? También nos podemos empachar. De todo nos podemos empachar. Todo tiene su medida y su ciclo. Esta clase de conocimiento transforma. Tiene la capacidad de transformar esta autoobservación. Y cuanto más se explore este mundo interno llamado uno mismo, pues tanto más uno se dará cuenta que existen dos realidades a grandes rasgos. Una realidad exterior y una realidad interior. Uno puede estar en el infierno más salvaje y si internamente lo lleva bien, no le pesa. Está tranquilo, está bien. Y uno puede estar en el cielo más fantástico o en el lugar más lujoso y si internamente está mal, su ego no le va a poder dejar disfrutar de ese sitio. Eso es muy importante, ese detallito. Ahí nos encontramos ante dos mundos, el exterior y el interior. Nosotros aconsejamos mantenernos en el umbral, un poco en el mundo interior, un poco en el mundo exterior. Y si podemos y se nos permite, porque hemos creado las circunstancias, hemos creado el entorno, el ambiente, pues profundizar en el mundo interior es lo importante. Pero para el día a día es mejor mantenerse en el umbral, ni mucho en el mundo exterior,
ni mucho en el mundo interior, porque entonces pues se te pasa el tren, se te pasa el día y no has conseguido un provecho, un objetivo de ningún tipo, ni provecho material ni provecho espiritual. No ha habido un avance. Ese detallito pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pues lo que habíamos dicho antes, conocer y observar también son diferentes. Habíamos hablado de conocer y comprender, y conocer y observar también son diferentes. Yo puedo mirar a alguien, ¿vale? O bueno, a veces habéis sentido antipatía por alguien. ¿Por qué sentimos antipatía? Le colocamos el San Benito de que esa persona me cae mal, por lo que sea, me cae mal. Y ya está. Y me caes mal porque me caes mal. Entonces nosotros nos hemos creado una imagen. Creemos que conocemos a esa persona. Pero si observamos en profundidad, bueno, ¿y esta persona por qué me cae mal? Porque son dos actitudes diferentes. Decir, no, es que me cae mal. Y luego cuando la persona hace un defecto, si ya lo sabía yo que era por algo. Pero ahí es cuando debemos profundizar. ¿Y por qué me cae mal esta persona porque tenga este defecto? ¿Por qué yo estoy desarrollando esta antipatía, estos sentimientos negativos hacia esta persona? ¿Por qué? Creemos que la conocemos, pero no. También volvemos a que requiere un esfuerzo. Cuando decimos conocemos es porque ya tenemos conceptualizado cómo es eso. No, yo ya sé cómo es esto. No, yo sí, yo ya lo conozco. Ah, no, sí, yo ya la conozco. La religión católica, sí, yo ya la conozco. Los budistas, ah, sí, yo los conozco. Estuve con ellos haciendo una puya. ¿Qué conocemos? El mundo yo ya lo conozco, sí, claro. Las telecomunicaciones, en mi caso, yo ya las conozco, yo eso ya lo conozco, he trabajado, yo eso lo conozco perfectamente. ¿Y qué sé yo realmente de las telecomunicaciones? Una nimiedad es lo que yo sé de las telecomunicaciones, aunque haya trabajado. La fibra óptica, esa sí que la conozco. Sí, esa la conozco bien. ¿Y qué sé yo de la fibra óptica? Sé pelarla, limpiarla y fusionar fibra óptica. Estoy poniendo un ejemplo más práctico, un ejemplo más práctico, ¿no? Porque yo trabajé con eso hace poco. Observar, sin embargo, es otra actitud. Observar es 100% activo. Estás observando y no estás dando nada por sentado. Estás observando y estás en medio del cambio. Estás viendo a ver cómo va eso, a ver qué sucede, cómo es, a ver, a ver, a ver. Ah, que es así, ah, vaya, 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 a ver, vamos a seguir mirando. Eso es observar. En cambio, comprender es no, conocer. Conocer es ya, no, sí, yo ya está. Yo esto lo conozco. Pasa a la siguiente. Es una forma de decir que no quieres profundizar mucho, ¿no? Cuando te dicen, ay, ¿conoces yo qué sé, el programa este que dan en la tele a las 5 de la tarde de la novela? Y dices, ah, sí, ya la conozco, ya la conozco. Estás diciendo, ya lo conozco, y estás diciendo, ya sé lo que es, no me interesa. ¿Os dais cuenta? En la propia forma de hablar y en la propia forma del concepto de lo que decimos, está nuestra actitud y está lo que nosotros hacemos con eso. Y observar, pues estamos viendo que es una cosa completamente activa. Realmente, cuando alguien nos tiene antipatía, tampoco queremos profundizar en por qué nos tiene antipatía, porque nos hace sentir mal y no queremos mirar. Entonces, ahí también se puede observar y nos daremos cuenta si observamos que hay un montón de pensamientos que se acumulan dentro de uno, que gritan desordenadamente y entonces han cogido a esa persona por la que sentimos antipatía de cabeza de turco y bueno, pues tienen que pagarlo con ella, ¿no?
Y todos esos egos ya están descargando en esa persona. Y las emociones que crean en nuestro interior y el sabor desagradable que todo eso deja en nuestra mente y en nuestra psique. Pero si lo observamos, eso queda fuera, decimos, no, esto es externo. Y lo estamos sacando de nosotros. Y si lo sacamos, podemos incluso ponerlo delante nuestro, como el que está subido en una tabla, sale de la tabla, coge la tabla, la pone delante y se dedica a observarla. Esa es una técnica muy poderosa de observación de los egos. ¿Vale? Esto ya es, bueno, un regalito más avanzado. Observar el ego como si fuera esta chaqueta que me la quito, la cojo, la pongo delante mío y miro la chaqueta. Yo no soy la chaqueta. La chaqueta es algo que yo llevo simplemente, no es nada más. Pues el ego realmente es lo mismo, solo que, bueno, interfiere en todos nuestros procesos vitales también, ¿no? Está un poquito más adentro que la chaqueta. Pero la forma de autoobservar el ego es esa. Es una forma bastante efectiva. ¿Y qué tenemos aquí? Cuando nosotros nos damos cuenta que es una serie de egos que están gritando y criticando, hay varias voces criticando a una persona, claro, nos estamos dando cuenta que estamos tratando muy mal a esa persona por la que tenemos antipatía, que no se merece que la tratemos tan mal, pobrecita. Aunque fuera el peor delincuente, ¿por qué nosotros tenemos que perder nuestra energía en tratar mal psicológicamente a esa persona? ¿Qué sentido tiene? Eso tiene una fuerza, eso tiene una fuerza. La fuerza de la envidia, de lo que, bueno, también se le conoce como el mal de ojo, coloquialmente. Es una energía que la gente, una energía de antipatía. Bueno, si la sabes gestionar, pues no te afecta. Si es mucha, pues igual te puede afectar, pero no es muy inteligente ganarnos la antipatía de las personas. Todo tiene una forma de hacerse o de decirse, incluso las cosas así más delicadas. Como veis, aquí sacamos temas muy delicados siempre. Pues también tiene una forma de decirse. Todo tiene una forma de explicarse. Tenemos que comprenderlo y dar con ella. Eso es importante. Bueno, y no sé si quieres comentar algo más, se puede comentar algo más, pero igual te doy la palabra un rato, Delia. Está Bueno, el ejemplo de las efigies, las creaciones mentales, es un ejemplo interesante también para que nos demos cuenta qué hacemos con esa energía psíquica. Adelante, Delia. bueno, lo que pasa es que pienso que hablar de las efigies merece su propia conferencia, ¿no? Porque esto de las representaciones de la mente nos ayuda a comprender muchísimo, pero es un poco, bueno, largo de explicar, ¿no? Quizá no tan complejo como largo. Y bueno, aparte de lo que se ha hablado aquí, Gabriel, yo creo que podemos hablar de la canción psicológica un poquito. También es posible que más adelante lo ahondemos, pero es importante entender que cada uno traemos como nuestros ajustes, ¿cómo se dice? Cuando tú enciendes un móvil, ¿no? Ajustes de fábrica y dices, pues ya trae precargado estos archivos y estas aplicaciones. Y ya de ahí tú, pues le pones o le quitas, pero eso nos pasa a nosotros. Psicológicamente estamos precargados. Y ahora, este es un problema porque cuando nosotros queremos ser objetivos, todos esos ajustes de fábrica salen y no podemos observar nada porque es como si quisiéramos hacer nuestro propio sistema operativo de móvil. No se puede, ¿no? O sea, no nos es muy posible si no conocemos cómo hacerlo de super cero, ¿no? O sea, que nos cuesta mucho ser objetivos al observar. No hay una forma fácil de llegar a esto porque en cada momento
nos podemos dar cuenta de un nuevo ajuste precargado que tenemos, ¿no? Probablemente en nuestra infancia aprendemos una serie de valores y de formas de ver la vida, ¿no? A nosotros que hemos migrado a otro país o a otros países, nos cuesta un poco menos de trabajo no prejuzgar tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú nunca has salido de tu pueblo, por ejemplo, yo soy de un sitio donde las mujeres son muy reacias a mostrar el cuerpo, ¿no? Y si incluso en la playa o en un río bañándose, llevan camiseta y pantalón corto, como irías en la calle, ¿no? Entonces, si nosotros nunca hemos salido de ese contexto y te encuentras una persona mayor o sí, una persona mayor bañándose con un traje de baño de 2 piezas, por ejemplo, las mujeres, te parece inadecuado y te crea un shock, ¿no? Eso es porque tú ya llevas una serie de prejuicios ahí y no puedes, entender que para ella no significa lo mismo que para ti, ¿no? Y bueno, cuando nosotros estamos inmersos en un ambiente diferente a donde nos creamos, vamos entendiéndolo, y si vas a otro, pues más y así. Entonces, poco a poco te vuelves un poco menos prejuicioso, pero aún así quedan muchas cosas en las que nosotros no sabemos entender el mundo, sino que lo que hacemos es juzgarlo, tenerlo en lugar de estar abiertos a la sorpresa, como dice Gabriel, esto ya lo conozco, esto ya sé qué es, pero en realidad no sabemos casi nada de nada. No, por muy especialistas que seamos en alguna materia, tenemos mucho que aprender. Entonces, al no reconocer esto, nuestra mente automáticamente juzga y descarta muchas cosas, muchas posibilidades. Eso pues no nos ayuda para entendernos, ¿no? Para entender el exterior y para entendernos nosotros mismos. Entonces, nosotros llevamos un rollo en la cabeza, ¿no? Mucha gente, y esto es muy común, que tendemos a agarrarnos de una autoconsideración, de un yo de la autoconsideración, y creernos que somos muy buenos. Entonces, eso empieza a crear una serie de cuentas, ¿no? Un balance que tenemos nosotros de cómo nos deberían tratar o qué cosas deberían darnos porque nosotros somos buenos y qué hemos hecho por otros, ¿no? Por fulano, por sultano. Cuando no recibimos eso, que nosotros decimos, pues lo mínimo que yo podría aceptar por lo que estoy haciendo es esto, eh, y realmente no nos lo dan, no caemos en un estado negativo y eso es a lo que esas son comúnmente las canciones psicológicas que llevamos. No, es que yo que fui tan bueno con fulano, no me ha hecho esto, y a la nada que tú hablas con ese tipo de personas, te encuentras con esa cuenta, ¿no? Te empiezan a platicar de lo que les han hecho, de lo que de todo lo que piensan que la vida les debe, ¿no? Porque yo era para que tuviera esto, era para que tuviera el otro, yo me esforcé en esto y me esforcé en aquello. Y el problema de esto no es la realidad. Puede ser que en realidad no sabes ni siquiera si tú has causado más perjuicio que bien. Y aunque hayas hecho el bien, lo peor que puedes hacer es estar haciendo estas cuentas, porque entonces tú estás, midiendo todo como de ojo por ojo, ¿no? Pues lo que yo hago, que me lo hagan. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en lo negativo también tendría que cumplirse. Así como yo maltraté, así como yo olvidé, así como yo no perdoné, así como yo odié, pues me tienen que hacer lo mismo, ¿no?
Entonces, pero a nosotros no nos gustaría. Entonces, si vemos con misericordia, pues nos van a ayudar también con misericordia. Entonces, si tú estás continuamente con tu canción psicológica haciendo cuentas de lo que te deben, pues hay un problema porque tú estás echando sobre ti mismo esas deudas, ¿no? También estará haciendo cuentas de lo que tú debes. Entonces, esto también es parte de lo que hemos estado hablando, porque si nosotros no somos conscientes de lo que debemos, porque nunca nos hemos observado profundamente, porque no hemos sido sinceros con nosotros mismos y creemos que somos mejores de los que somos, pues vamos a tener en nuestra canción psicológica una cuenta más grande de lo debido. Vamos a decir, pues yo considero que me merezco, no sé, $1,000,000, pero tú no te has dado cuenta de que has ido gastando y gastando, y en realidad, en lugar de que te deban $1,000,000, debes 2,000,000. Es una exageración, ¿no? Pero psicológicamente esto nos pasa, ¿no? Y como dice Gabriel, quien dice atención, dice energía. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que gastamos nuestra energía psíquica en estas cuentas de la canción psicológica, y eso nos perjudica a nosotros mismos. Al final, somos los más perjudicados por esta actitud, ¿no? Eso es lo que nos pasa. Entonces, la autoobservación psicológica te llevaría a ser justo, a justipreciar que tú no eres tan bueno como decías, y a vivir el momento. No decir, es que del pasado, porque yo sufrí, porque no sé cuánto, o el futuro. Como yo hice, ahora me merezco, ahora quiero que pase esto. Pues no podemos, porque todo momento es sorpresa. Últimamente la vida nos está enseñando muy rápido que lo que nosotros creemos que va a pasar no es necesariamente lo que va a pasar, sino que pueden salir grandes sorpresas que no nos esperábamos. Y en esas sorpresas, si no estamos atentos, si no estamos viviendo el presente, autoobservándonos intensamente, pues lo que vamos a tener es estados negativos y nos vamos a enredar más en nuestras vidas recurrentes y karmáticas. Y por lo tanto vamos a sufrir más, ¿no? Entonces, esto de la autoobservación tiene mucho para decir, porque es un tema eje, bueno, es mucho de la gnosis, ¿no? Nos basamos en una inscripción del templo de Delfos que dice: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses que lo habitan. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no hay qué hacer, no hay por dónde partir. Y si nosotros partimos del autoconocimiento, tenemos una gran oportunidad de adelantar. Entonces, es bueno sacar, como dice Gabriel, sacarnos la chaqueta y verla desde fuera. Es más que bueno, es magnífico, es una experiencia maravillosa que nos ayuda nos da el poder de verdaderamente conocer y verdaderamente cambiar, que es lo que queremos, porque así como estamos, pues no vamos bien. Y eso precisamente lo sabremos también con la autoobservación psicológica. Pues son cosas que nosotros vamos consiguiendo poco a poco, que no brotan de la nada, sino que conforme nosotros vamos haciendo el esfuerzo de estar atentos, de estar presentes y de autoobservarnos, se va logrando un poquito más cada vez. Y conforme tú lo vas haciendo, te vas liberando del sufrimiento y de esa canción psicológica tan repetitiva y negativa que muchos llevamos dentro, ¿no? Que nos perjudica. Tenemos otros temas ejes como el recuerdo de sí, la transformación de las impresiones, la reflexión de la meditación, el
la comprensión de los efectos psicológicos, la disolución del yo. Bueno, pero tenemos que partir por algo. Y si hay que partir por algo, pues tenemos que partir por la autoobservación definitivamente y por bregar por despertar la conciencia, y lo mejor que podemos hacer es estar presentes aquí y ahora. Cuando nosotros respiramos profundamente, sentimos aquí dentro que estamos aquí. Hay que hacer mucho el ejercicio de estar aquí. Que no permitir que la mente nos lleve al pasado o al futuro o a otro sitio. O la fantasía mucho menos. La fantasía es muy negativa. Hay mucha gente que dice, yo sí estoy aburrido, o por ejemplo, voy en un camión y me quedan 2 horas de viaje y estoy aburrido y cierro los ojos y empiezo a como que a imaginarme, invento una historia, pero no solo la invento, sino que es una historia con carga emocional. La invento para sentirme mal. Por ejemplo, a lo mejor yo voy rumbo a visitar a mi madre y me voy imaginando cómo voy enojado con ella y voy pensando, cuando llegue le voy a decir y va a hacer esto y me va a decir, seguramente me va a decir aquello. Y vamos ahí dándole a la fantasía negativa y eso secuestra totalmente nuestra conciencia. Es súper negativo. Y sí se puede que cuando tú te das cuenta que estás haciendo esto, respires profundo, regreses aquí y digas, mente, no te permito seguir por ese camino. Desecha eso, no te permito seguir. Ahora otra cosa, viene otro pensamiento y no te dejas enganchar. Si no te dejas enganchar por la fantasía, tienes mucho para ganado. Eso es una cosa que te va a beneficiar. Entonces, en esta conferencia casi es la práctica, ¿no? Es, tú quieres autoobservarte, pues tienes que estar presente. Tiene que haber alguien para autoobservar, para observar si no hay nadie quien observa, ¿no? Primero tienes que estar aquí, en este momento, aquí y ahora. Y luego ya tienes que desdoblarte entre observador y observado y decir, puede ser que yo estoy enojada, puede ser que esté o codiciando un bien, por ejemplo, pero yo no soy ese yo codicioso, sino que aparte de serlo, también soy quien puede observar por qué me está pasando esto. Y bueno, podemos oír esos múltiples pensamientos en nuestra cabeza poco a poco. Y por ejemplo, si nos estamos quedando dormidos, no sé si les ha pasado, que cuando estás así en el estado entre el sueño y la vigilia, empiezas a escuchar voces. Incluso se puede llegar a identificar lo que dicen. Puedes empezar a poner atención en lo que dicen. Yo siempre lo he comparado con entrar a una cafetería con mucha gente. Se oye como si hubiera muchas conversaciones a la vez. Y si tú pones atención, como que oyes a los de la mesa más cercana y puedes entender lo que dicen. Esos, en ese momento tus agregados psicológicos tienen que abandonar, como te estás quedando dormido, tienen que abandonar la máquina humana. Y eso es lo que oímos. Sí, bueno, los que lo hemos escuchado por poner atención cuando te estás durmiendo. Es algo normal, no es ni malo ni bueno, ¿no? Pero ahí tú puedes evidenciar que realmente existe esto de la multiplicidad, de que sí está ahí, están hablando y se oyen hombres, mujeres, niños, definitivamente no son iguales ni son únicos. Y esos somos nosotros también, una parte que tenemos que estudiar.
Bueno, pues yo creo que es todo lo que tengo que decir, Gabriel. Muy bien. No sé si hay alguna duda o comentario. Sí, estos temas son amplios. Sí, Estos temas vaya son que sí. amplios. Sí, 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 se podría. Pero bueno, tampoco hay que saturar. Vamos trocito a trocito. Yo creo que aquí No, hoy sí. lo podemos dejar aquí sin Sí, problema. se me ha hecho de noche. Ahora, bueno, pues podíamos ver alguna pregunta y si no, pues pasamos a la práctica. Bueno, la práctica realmente ya la hemos dado, ¿no? Pero puntualizarla como tal. Sí. ¿Qué tal? Preguntas. Haz vuestro turno. Qué bien, que se ha entendido todo. Bien, pues si no hay preguntas, vamos a puntualizar la práctica de hoy. Sí. Quedémonos un poco con lo último. Lo último fue que conocer no es observar. Entonces, creer que nos conocemos, creer que yo soy Gabriel, que soy varón, eh, me gusta dejarme barba y el chocolate con leche, pues claro, eso no es observarnos, eso es dar por sentado nuestros conceptos, nuestras creaciones mentales. Cada concepto que creamos en el plano mental crea una efigie. Estaba buscando aquí la definición de la RAE de efigie. La efigie dice aquí imagen o representación de una persona. 2. Personificación, representación viva de un sentimiento. Y pone como ejemplo la efigie del dolor. Las efigies, pues, no son como los egos, pero parece como que estuvieran en camino. Son una creación mental, energética. Lo que pasa es que tiene menos fuerza que un ego, mucha menos fuerza y no, a nivel energético no es tan profunda, no es una división en nuestra alma, como es la definición que nosotros tenemos de ego. Pero es una creación mental la efigie. Es fácil que cuando nos autoobservemos aparezcan estas efigies, estas creaciones mentales. Eso nos llevaría a otra conclusión, que la vamos a dejar para otro día, pero bueno, no os voy a dejar con las ganas y la voy a nombrar por lo menos. La conclusión, que es muy profunda, es que hay que vigilar las impresiones que uno recibe y lo que uno mete dentro suyo a través de los sentidos. Sobre todo hay que vigilar estas cosas que están tan de moda que son las pantallitas, ¿no? Porque a través de las pantallitas, sin darnos ni cuenta, podemos crear esas efigies que al fin y al cabo lo único que hacen es distraernos. Así que, bueno, pues es importante esto de la autoobservación y autoobservar todo, lo que nos guste y lo que no nos guste. El ejemplo que hemos puesto antes de alguien que nos cae mal, ¿no? ¿Por qué me cae mal ese alguien? Porque por ahí estamos perdiendo energía. O algo que nos gusta, algo que nos atrae. Observarlo todo un poco. De ahí, pues, claro, si nosotros conseguimos observar los egos como algo externo, llega un punto que dices, ¿y por qué este yo de la ira me quiere hacer la vida imposible? ¿Por qué este yo de la lujuria me quiere hacer la vida imposible? Entonces ya estás viéndolo como algo que está afuera. Ya estás viéndolo como algo externo. Ya estás empezando
a ponerte en el sitio donde vas a poder avanzar internamente. Eso es muy interesante, muy, muy interesante. Vemos todo ese tren de deseos, emociones, pensamientos que va dentro nuestro, comedias, dramas personales, conversaciones internas que tenemos y decimos, bueno, pero ¿esto qué es, no? Y empezamos a quitarle fuerza a toda esa charla psicológica, ¿no?, que tenemos. Esa canción. Hablamos de la canción psicológica, ¿verdad? Entonces, en actividad, cuando estamos activos, tenemos una autoobservación activa del entorno, de nosotros mismos, de los objetos, ¿vale? Estamos en el umbral, estamos atentos a nosotros mismos y estamos atentos a lo que pasa afuera, entre lo uno y lo otro. Y cuando conseguimos tener un rato para estar tranquilos, antes de irnos a la cama, si nos sentamos un rato al día a meditar, que es muy importante, si hacemos una práctica, ¿no?, con ejercicios físico-esotéricos, bien sea de yoga, de ejercicios de la masería, de lo que consideremos, al acabar los ejercicios hacemos la relajación y la meditación, ahí ya podemos entrar en contemplación, en meditación. También a través de autoobservarnos, hasta que podemos llegar a ese punto en que desaparece el observador y lo observado. Si hemos hecho un discernimiento correcto. Muy bien. Pues esa es la práctica. Autoobservarnos. Donde quiera que estemos y sin quemarnos mucho, ¿no? Hay que dosificarlo al principio porque notaréis que cansa. Es curioso al principio. Sobre todo cuando observáis cosas nuevas, ostras. Y si descubrís defectos nuevos, a veces es, vamos, es como si se tuviera muerto un familiar. A veces, ¿no? Cuando es un defecto que desconocíamos y nosotros creíamos que no, que íbamos maravilloso y luego resulta que descubrimos que no. Bueno, pues eso también hay que observarlo, no hay que evadirlo, no hay que evadirlo. Y de esa forma vamos a ir consiguiendo una individualidad sagrada. Sagrada porque es sagrada. Cuando decimos que algo es sagrado, decimos que es digno de respeto y veneración, como pone en el diccionario, pero también decimos, esto no me lo toques, que es sagrado. Pues ahí sucede lo mismo. Por esa individualidad también vamos a tener que hacer cierto esfuerzo. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Parece que lo habéis entendido absolutamente todo porque no hay ninguna pregunta. Así que me doy por satisfecho. Así que muy bien. Si no tenéis nada más que decir, damos este tema por zanjado. Muy bien, pues hasta la próxima. Gracias a todos los participantes. Bueno, adiós. Adiós, gracias. Adiós.